Mata Hari, la mujer que espiaba para dos bandos enemigos. 1914, Primera Guerra Mundial. Dos potencias luchaban en bandos opuestos, Alemania y Francia. Mientras las trincheras se llenaban de soldados, ambos países se enfrascaban en una lucha despiadada por la supremacía. Pero en medio de esta guerra surgieron historias de espionaje y traición que cambiaron el curso de la historia. Las dos naciones desplegaron sus redes de inteligencia en Mata Hari, una mujer atrapada en la encrucijada del espionaje y el engaño, para librar una batalla silenciosa pero crucial. Margarita Gertruida Celle nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, en el seno de una familia medianamente acomodada. Tuvo 3 hermanos varones. Sus padres se divorciaron y su madre falleció un par de años después del divorcio. En su adolescencia, Margarita se fue a vivir con su padrino. A los 16 años, mientras estudiaba en una escuela especial que preparaba a las jóvenes para ser maestras, se involucró con uno de los directores, lo que resultó en su expulsión y se fue a vivir con su tío. En 1895, respondió a un anuncio del capitán Rudolf MacLeod, un militar 20 años mayor que buscaba esposa. Después de un breve intercambio de cartas, se casaron en Ámsterdam el 11 de julio de 1895, cuando ella estaba a punto de cumplir 19 años. El matrimonio se trasladó a Java, una isla indonesia. Tuvieron 2 hijos, Norman John y Lois Jean. En 1899, ambos niños se enfermaron y su hijo Norman John falleció. Aunque inicialmente se creyó que la causa fue una complicación por la sífilis transmitida por sus padres, más tarde se descubrió que habían sido envenenados en venganza contra Rudolf por maltratos a un sirviente nativo. Este episodio marcó un golpe devastador para el matrimonio, ya que su esposo cayó en el alcoholismo y la maltrataba. La soledad llevó a Margarita a explorar la cultura javanesa y las danzas folclóricas, lo que más adelante contribuyó a su fama como cortesana de lujo. Después de regresar a Europa, la pareja se separó legalmente en los Países Bajos el 30 de agosto de 1902. En 1906 hubo un juicio sobre el divorcio y, aunque al principio tenía la custodia de su hija, su marido la alejó de ella. En 1903, en París, intentó trabajar como modelo desnuda para artistas bajo el nombre de Lady MacLeod. Esto fue una experiencia difícil, ya que apenas tenía dinero para vivir debido a sus bajos ingresos. Hacia finales de 1904, regresó a París con valentía y se valió de sus conocimientos orientales. En ese momento, la literatura romántica había popularizado una imagen vaga y nostálgica de la cultura oriental. Aprovechando esto, y con su cabello oscuro y rasgos exóticos heredados de su madre, se hizo pasar por una princesa de Java llamada Mata Hari, que significa sol en malayo. Hizo su debut en el Museo Guimet, propiedad del coleccionista Émile Etienne Guimet, el 13 de marzo de 1905, y a partir de allí comenzó a trabajar como bailarina exótica, realizando espectáculos de striptease que le dieron cierta fama. Su inventiva y mentiras surgieron de la necesidad de superar su difícil situación económica y, al ver que funcionaban, se volvieron muy habituales. En París causó un gran revuelo y se desataron luchas por conseguir boletos de primera fila para sus actuaciones de danza erótica y exótica. Afirmaba que estaba realizando danzas sagradas que había aprendido desde niña con su pueblo. Usaba velos translúcidos que se iba quitando gradualmente durante el espectáculo, quedando finalmente con una malla del mismo tono de su piel y joyas orientales. Aunque parecía que se estaba desnudando por completo, en realidad nunca mostraba sus pechos. Usaba 2 cúpulas metálicas joyadas sujetas por cadenas para ocultarlos. Las fotografías promocionales de sus actuaciones fueron muy populares. Respaldada por el mito que había creado, mantuvo relaciones secretas con numerosos funcionarios militares e incluso políticos de alto nivel, así como miembros de la alta sociedad. Hacia 1910 habían surgido muchas imitadoras que intentaban emular su fama, pero a medida que pasaba el tiempo, Mata Hari iba perdiendo su atractivo físico. La edad y los cambios en su aspecto la llevaron a centrarse más en su papel como cortesana para mantenerse. En ese periodo, intentó recuperar a su hija, quien vivía con su padre. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Envió a su ama de llaves a recoger a su hija, pero regresó con las manos vacías después de esperar durante horas en la puerta de la escuela donde estudiaba. Ese día, su padre había ido a buscarla y se la llevó lejos. A pesar de sus intentos, nunca logró recuperar a su hija. Durante la Primera Guerra Mundial, Mata Hari aprovechó su ciudadanía neerlandesa para moverse libremente entre los Países Bajos, Francia y otros países. En este periodo, entabló una relación intensa con un piloto ruso del ejército francés, el capitán Vadim Maslov, quien resultó gravemente herido en combate.
A pesar de ser ciudadana neutral, logró visitar a Maslov en el hospital de campaña cerca del frente. Sin embargo, el servicio de inteligencia francés le puso una condición: espiar para Francia. Antes de la guerra, Mata Hari había actuado ante el príncipe heredero Guillermo de Prusia. El servicio de inteligencia francés la persuadió para seducir y espiar al príncipe heredero, con la esperanza de obtener información sobre secretos militares alemanes. El contacto de Mata Hari con el servicio de inteligencia francés fue el capitán Georges Ladoux, quien más tarde se convertiría en uno de sus principales acusadores. En noviembre de 1916, fue arrestada en el Reino Unido bajo la sospecha de espionaje. Durante su interrogatorio en Londres, admitió trabajar para el servicio de inteligencia francés. Hacia finales de 1916, Mata Hari viajó a Madrid para reunirse con el mayor Arnold Quelle, un militar alemán, y discutir la posibilidad de contactar al príncipe heredero. Durante este tiempo, ofreció aparentemente revelar secretos franceses a Alemania a cambio de dinero. En enero de 1917, el mayor Quelle transmitió mensajes en clave a Berlín describiendo las actividades de un espía alemán llamado H-21, cuya biografía quedó claro que H-21 era el nombre clave de Mata Hari. Sin embargo, los mensajes fueron interceptados por el servicio de inteligencia. Estos mensajes estaban cifrados en un código que los franceses ya habían descifrado, sugiriendo que su propósito era exponer a Mata Hari y provocar su arresto. Por otro lado, Mata Hari jugaba en el bando opuesto. El general Walter Nicolai, jefe de inteligencia del ejército alemán, se enfadó al descubrir que Mata Hari no proporcionó información valiosa, sino solo rumores sobre la vida sexual de políticos y generales franceses. En respuesta, Nicolai decidió exponerla como espía alemán ante las autoridades francesas. Anteriormente, en diciembre de 1916, la segunda oficina del Ministerio de Guerra francés le dio a Mata Hari los nombres de 6 agentes belgas. Posteriormente, 5 de estos agentes fueron ejecutados por los alemanes, lo que llevó a la segunda oficina a creer que Mata Hari había compartido estos nombres con los alemanes. El 13 de febrero de 1917 fue arrestada en París, acusada de espiar para Alemania y causar la muerte de 50.000 soldados. Durante su arresto, sorprendió a los oficiales al aparecer desnuda y ofrecerles bombones en un casco de uniforme alemán. En su juicio, el 24 de julio, la inteligencia francesa y británica no pudo presentar pruebas sólidas en su contra. Una frase famosa que Mata Hari dijo durante el juicio es: "Una ramera, sí, pero una traidora, nunca". Aunque encontraron tinta invisible en su habitación, Mata Hari afirmó que era parte de su maquillaje. El capitán Pierre Bouchardon, quien la interrogó, descubrió que su personalidad y su historia eran en gran parte ficticias. Aunque confesó haber recibido dinero de un diplomático alemán para espiar a Francia, insistió en que solo compartió información trivial. Mientras tanto, el ex agente Ladoux estaba compilando un caso en su contra, manipulando pruebas para presentarla como una espía desleal. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, Francia enfrentó una crisis profunda con los grandes motines del ejército francés y la preocupación por el agotamiento de la guerra. El nuevo gobierno de Georges Clemenceau buscaba una solución, y Mata Hari se convirtió en el chivo expiatorio ideal para culpar de los problemas. Aunque se le acusó de espionaje para Alemania y de causar la muerte de soldados, muchos expertos argumentan que nunca fue una espía de importancia y que se convirtió en un objetivo conveniente para justificar los fracasos militares. La historia señala que Mata Hari fue utilizada como chivo expiatorio por el gobierno francés para encubrir sus fallos. También se sostiene que su papel como espía fue exagerado y que no proporcionó información significativa. Durante su juicio, Mata Hari afirmó que sus conexiones internacionales provenían de su trabajo como bailarina y negó ser una espía real. A pesar de su declaración de inocencia, su juicio estuvo lleno de obstáculos, y su abogado no pudo interrogar adecuadamente a los testigos. Aunque admitió haber aceptado dinero para trabajar como espía, algunos historiadores creen que Mata Hari pudo haber aceptado dinero sin realizar tareas de espionaje efectivas. Durante el juicio, ella expresó su amor por Francia y su apoyo a los aliados. Tiempo después, los archivos demostraban cierto caso de inocencia. Muchos consideran que fue utilizada como una figura simbólica para encubrir los fracasos de la guerra. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 soldados franceses al amanecer. Tenía 41 años en ese momento. Según relatos de testigos, rechazó llevar una venda en los ojos y ser atada al poste. Desafiante, lanzó un beso al pelotón de fusilamiento antes de su ejecución. Aunque a menudo se le ha retratado como una mujer fatal y manipuladora que utiliza su sexualidad, algunos historiadores la ven de manera diferente, como una persona ingenua y fácilmente manipulable.
En cuanto a su atuendo en el momento de la ejecución, hay discrepancias en los informes. Algunos mencionan que llevaba un traje especialmente confeccionado, mientras que otros indican que vestía el mismo conjunto que había usado en su juicio. Las descripciones varían y no coinciden con la evidencia fotográfica. Según testigos, después de la ráfaga de disparos, Mata Hari cayó de rodillas con la cabeza en alto y sin cambiar su expresión. Luego se desplomó hacia atrás, doblándose en la cintura y con las piernas debajo de ella. Para confirmar su muerte, un suboficial se acercó y le disparó en la cabeza. Su vida, marcada por la danza exótica y el encanto seductor, se convirtió en una historia de espionaje y traición en medio de la Primera Guerra Mundial. Aunque su papel como espía sigue siendo debatido, su legado persiste como un recordatorio de los oscuros secretos y las intrigas que rodearon aquellos tiempos agitados. Mata Hari, una figura enigmática, seductora y trágica, dejó una marca estable en la historia y en el misterio del espionaje. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.